Bien, nuevamente, buenos días con todos. Vamos a comenzar a ver el tema que tenemos que ver en esta semana en el curso de Economía. La semana 14 tenemos que seguir viendo, pues, el Estado, parte de la función del Estado, ¿no? Y en esta oportunidad vamos a ver lo que se refiere, pues, al sistema tributario, que justamente es la función del Estado, bajo la cual el Estado, pues, va a captar sus recursos económicos, sus recursos financieros, con los cuales pues va a poder cubrir todas sus necesidades, ¿no? Y el Estado pues tiene que generar gastos. El Estado tiene pues que asignar recursos a diferentes sectores. El Estado tiene que darle el dinero a las diferentes instancias de gobierno a nivel nacional. El Estado tiene que hacer obras públicas. El Estado tiene que pagar planillas. En fin, entonces vamos a ver justamente esa función pues que le va a competir al Estado y que obviamente tiene que ver pues con el sistema tributario, ¿ya? A ver, cuando nosotros hablamos del sistema tributario estamos hablando pues de un conjunto de instituciones públicas, normas o leyes también, ¿no? Personas, tanto naturales como jurídicas, y principios bajo los cuales pues descansan las leyes. Principios que van a permitir pues planificar, recaudar y administrar los tributos que tienen por finalidad financiar las actividades económicas del Estado. El Estado desarrolla pues una serie de actividades económicas y necesita dinero para ello. Entonces el sistema tributario se va a encargar pues justamente de recaudar y administrar. Y claro, obviamente planificar, a ver de dónde, cómo, cuánto va a recaudar. Y luego obviamente administrar esos tributos, ¿no? Ese dinero que el Estado va a necesitar para poder financiar todas sus actividades económicas. Y en esta parte, pues, de la función del Estado, ¿no? Se van a desarrollar una serie de actividades tendientes a captar recursos de la sociedad de manera permanente. Te darás cuenta, pues, que los tributos son permanentes. Impuesto general a las ventas. Por cada producto que tú compres, desde un sándwich, una gaseosa, un carro, un televisor, estás pagando el impuesto general a las ventas, que en la actualidad es del 18%, ¿no? Y ese dinero va para el Estado. Si desarrollas actividades, por ejemplo, empresariales, comercio, tienes que pagar tributo, impuesto a la renta. Si de repente tienes departamentos, casas, terrenos y los alquilas, tienes que pagar también tributo, impuesto a la renta. Vamos a ver la clasificación, ¿no? Si tú de repente importas mercancía, ¿no?, del extranjero para luego venderla en el país, tienes que pagar tributos. Tienes que pagar tributos, ¿ya? Ahora esos tributos se van a pagar pues a una serie de instituciones a nivel nacional, pero que engloba pues a todo el sistema tributario nacional. Engloba todo el sistema tributario nacional. Con los recursos que el Estado capta, el Estado va a tener que atender pues una serie de obligaciones, como pago de salario a los empleados públicos, pago de pensiones a los jubilados, tiene que hacer inversión pública, obras públicas, tiene que brindar seguridad, tiene que apoyar a la sociedad en situaciones de crisis como la que vivimos actualmente, la pandemia, ¿no? Por eso que el Estado entrega pues dinero a las familias, ¿no? Y ahí están los famosos bonos, ¿no?, que han estado recibiendo, sobre todo los más pobres. ¿Ese dinero de dónde viene? De lo que el Estado recauda pues en tributos, ¿ya?, a nivel nacional. El sistema tributario nacional, el Perú, ¿no?, está compuesto pues de tres elementos importantes que son el soporte de todo el sistema, ¿no? Por un lado está la política tributaria, por otro lado está la administración tributaria y las normas tributarias. Las políticas tributarias tienen que ver pues con las medidas que tome el Estado para orientar y dirigir el sistema tributario y la recaudación. ¿Quién desarrolla la política tributaria? El Ministerio de Economía y Finanzas. Además, lo puede hacer pues el Poder Legislativo, el Ministerio de Economía y Finanzas en nombre del Poder Ejecutivo, ¿no? Y también lo puede hacer a través de leyes pues el Poder Legislativo, el Congreso, ¿sí? La administración tributaria, ¿no?, es la que se va a encargar básicamente pues de recaudar los tributos y administrarlo, como dice su nombre, ¿no?
Y está conformado pues por una serie de instituciones, ¿no? Que se van a encargar justamente de esa recaudación y administración. Por un lado están pues las instituciones del gobierno central, por otro lado instituciones del gobierno local, de los gobiernos locales, ¿no? Y hay otras instituciones. En el gobierno central, por ejemplo, la principal institución, ¿quién es? La Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria. Ahora se llama así. Antes, ya, la institución solamente se encargaba de la administración tributaria y ya había pues una administración aduanera aparte. Ahora no, todo se ha juntado porque tienen mucha relación, pues, ¿no? Entonces ahora la SUNAT significa pues Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria. Y pertenece pues al gobierno central, ¿ya? La SUNAT está adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, ¿sí? La SUNAT está adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas. Y a través del gobierno central, ¿qué tipo de tributos nos cobra? Algunos nombres que lo vamos a desarrollar. El impuesto a la renta, el impuesto general a la venta, el impuesto selectivo al consumo, los derechos arancelarios, las tasas de prestación de servicios públicos, el RUS que habíamos manifestado, también comentado en clases anteriores, ¿no? Por otro lado están los gobiernos locales, quienes se encargan de recaudar y administrar también estos tributos. Están las municipalidades, ¿no? Están los gobiernos regionales y obviamente las municipalidades, los gobiernos locales, ¿no? ¿Qué tipo de tributos captan ellos? El impuesto predial, a la alcabala, al patrimonio vehicular, el impuesto a las apuestas, el impuesto a los juegos, el impuesto a los espectáculos públicos no deportivos, por ejemplo. ¿Mm? Y hay otras instituciones que también van a apoyar pues al gobierno central, ¿no? Al gobierno central a captar pues unas formas de tributos, ¿no? Por ejemplo, instituciones como eSalud. eSalud capta dinero de los trabajadores, los lleva a su fondo, con esos fondos administra todo el sistema de salud. ¿Para qué? Para que las personas, ¿no?, que trabajan en una empresa, tienen un empleo formal y pagan en salud, ellos se puedan atender durante toda su vida pues en el sistema de salud, en eSalud, ¿no? Entonces en eSalud no es gratuita pues la atención, ¿no? Que me dan medicinas baratas, que me tienen sin cobrarme nada. No hay costo. Tú si estás pagando ya a eSalud, tú te puedes atender toda tu vida. Y es más, puedes afiliar a toda tu familia, a tu cónyuge y a tus hijos, ¿no? Lo mismo es la ONP, ¿no? El organismo no previsional, ¿no? Perdón, el organismo nacional previsional, ¿ya? Ellos también, pues ahí está la recaudación para la jubilación, pero es el sistema de pensiones nacional, estatal. Senati también capta una forma de tributos, así como Senati también está Sensico. Y como son instituciones especializadas, por ejemplo, Senati se encarga pues de todo el trabajo industrial y Sensico de la construcción civil, ambos captan de empresas una parte, pues unos tributos, ¿ya? De tal manera que ello va a servir pues para desarrollar ambos sectores, ¿no? De lo que una empresa, por ejemplo, le paga a Senati, ¿no? A Senati le permite pues generar capacitaciones para los trabajadores de estas empresas que aportan a Senati, ¿no? Entonces, si tú trabajas en una empresa que aporta a Senati, tú, por ejemplo, si la empresa a través de una carta te puede presentar, tú puedes estudiar una carrera técnica de 3 años gratuitamente en Senati. O si trabajas y no estudias una carrera técnica, puedes asistir a cursos de capacitación. Lo mismo en Sensico. Y así como estas instituciones hay muchas más. Por ejemplo, CONAFOBICER, ¿no? Que es una institución pues para ayudar a la construcción pues de viviendas y centros recreacionales para el personal que trabaja en construcción civil, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, también captan pues una forma de tributos, ¿ya? Entonces, recuerda, ¿ya? Aquí en este sistema hay un conjunto de instituciones, normas, principios que van a servir pues justamente de instrumento para la transferencia de recursos de las personas naturales y jurídicas y empresas. ¿Hacia dónde? Hacia el Estado. Le van a entregar dinero al Estado. ¿Para qué? Para que el Estado pues pueda financiar todas sus actividades económicas, ¿ya? A ver, aunque ya me adelanté un poquito, vamos a declararlo de todas maneras acá. Cuando nosotros hablamos pues de los elementos del sistema tributario, ¿no? Nos referimos a lo que te había mencionado, la política tributaria, las normas tributarias y la administración tributaria, ¿no? La política tributaria es una serie de medidas, estrategias, ¿no?, que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, va a
imponer y que van a servir para orientar y dirigir el sistema tributario. ¿Sí? Y también lo puede hacer el Poder Legislativo, el Congreso. Ellos van a crear las leyes, pues, que van a permitir recaudar más tributos. Yo recuerdo hace unos años, ¿no? Yo no sé si fue preparado o no, pero en la televisión empezó a salir, por ejemplo, el peligro de los perros pitbull, ¿no? Que atacaban a las personas en las calles. Y por ahí a un ingenioso congresista se le ocurrió decir, ¿no? Vamos a crear un tributo para que se cree así algo como el SOAT, pero para animales. Es decir, todos los dueños de animales, perros y gatos, porque los gatos también muerden, ¿no? Tenían que pagar algo así como un SOAT. ¿Para qué? Porque si su mascota le muerde a alguien, a una persona, esa persona se puede atender rápidamente en una clínica, ¿no? Así como funciona con el SOAT. Se les ocurrió a ellos, pues, se les ocurrió. No prosperó, no prosperó. Ahora poco seguramente has escuchado, ¿no? Que el gobierno, el Ministerio de Economía y Finanzas, está imponiendo, pues, un tributo a quienes ganen más de 300.000 soles anuales, ¿no? Es decir, a la gente que gana bien, a la gente que gana bien. Algunos han puesto el grito al cielo, pues, ¿no? Otros no. Al final son los que más ganan, pues. Y como vamos a ver ahora, hay principios, pues, que justamente sirven, pues, para imponer, ¿no? Más tributos a quienes más ganan. Y durante la pandemia ha pasado, por más que le digan, pues, comunista a este gobierno, que no lo es, no tiene nada de comunista, ¿no? Por más que le digan ello, esa misma política ya se implantó pues en Estados Unidos, ya se implantó en Europa. A los más ricos desde hace mucho tiempo les siguen cobrando bastante, les cobran mucho, ¿no? Entonces aquí pues en la política tributaria, el Ministerio de Economía y Finanzas van a empezar a crear leyes. El legislativo también lo puede hacer, reitero, ¿ya? Y esas leyes pues van a estar orientadas justamente a recaudar más fondos para el Estado. ¿Sí? Entonces recuerda, la política tributaria la diseña ¿quién? El Ministerio de Economía y Finanzas, ¿ya? Y también lo puede hacer el legislativo a través de leyes, ¿sí? Las normas tributarias son las leyes, pues, ese soporte legal, disposiciones legales a través de las cuales se regula la aplicación de medidas de carácter tributario. Leyes para regular la aplicación de medidas tributarias. Es decir, nos cobran tributos, nos imponen tributos a través de leyes. Es la única manera también, pues, ¿no? Porque si nos lo piden de buenas maneras, seguramente nadie va a querer aportar, ¿no? Porque recuerda que te están quitando dinero, ¿no? Pero que sirve pues para financiar las actividades del Estado, ¿no? Entonces, estas normas tributarias justamente van a servir como soporte para poder aplicar, para poder imponer, ¿ya? Las normas tributarias. La madre de todas las leyes tributarias, ¿quién es? El Código Tributario. Y de ahí pues surge ya la ley del impuesto general a las ventas, la ley del impuesto a la renta, etcétera, 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 ¿ya? Entonces, ya hay que tener en cuenta que esas leyes son el soporte. La administración tributaria, como había manifestado ya, instituciones a nivel nacional, ¿no? Que se van a encargar pues de recaudar los tributos y de administrarlo también, pues, ¿no? Y de administrarlo. Recuerda que lo puede hacer pues el gobierno central y la principal institución del gobierno central, ¿quién es? La SUNAT. Pero también tenemos gobiernos locales, los municipios, por ejemplo, ¿no? Que nos cobran una serie de tributos también. Una institución muy importante dentro de la municipalidad es el SAT, el Sistema de Administración Tributaria. Surge pues en la Municipalidad de Lima, ¿no? Y es como una mini SUNAT. E incluso, aunque ahora ya no se escucha mucho, cuando surgió pues como una institución bastante agresiva. Imponía normas y las normas las hacía cumplir. Las hacía cumplir. Así se debería comportar también la SUNAT, ¿no? Si no entra Castillo, seguramente ni nos enteramos las millonarias deudas que tienen muchas empresas. Y como dijeron que los íbamos a obligar a pagar, algunos empezaron a pagar. Así tiene que ser, pues todos tienen que pagar, ¿no? Cierran los pequeños negocios, las bodeguitas, los empapelan, le ponen multa, pero monstruos como Telefónica, las grandes mineras, por ejemplo, que deben millones y millones, no los cierran, ¿no? Bueno, también generaría un impacto económico, ¿no? Pues esas medidas hay que manejarlas con mucho cuidado, pero la ley debe ser igual para todos, ¿ya? Entonces, pues esos son los tres elementos, los más importantes, pues, del sistema tributario, ¿ya?
A ver, cuando nosotros hablamos de tributo, estamos hablando de un término general, ¿no? Esos tributos pueden ser pues de tres tipos, ¿no? Impuestos, contribuciones y tasas, que vamos a ver. Estos tributos, ¿no?, se convierten de manera general en aportaciones obligatorias. Obligaciones a través de una tasa impositiva que nos va a imponer, el nombre lo dice, impositiva, que nos va a imponer el Estado en el ejercicio de su poder, pues, ¿no?, mediante las leyes específicas que ha instaurado. ¿A quiénes le va a imponer? A las personas naturales y o jurídicas. ¿Ah? ¿Pero solamente a los peruanos? No, a todos los que residen en el país, todos los que desarrollan actividades o consumen, ¿no?, productos dentro del territorio nacional. Y recuerda que esos tributos van a servir pues para financiar las actividades económicas del Estado, ¿no? Al Estado, los tributos le significan sus ingresos corrientes. Es decir, es lo más corriente, lo más común de lo cual el Estado percibe ingresos. La mayor cantidad de los tributos que percibe el Estado son ingresos corrientes, ¿ah? La mayor cantidad, ¿sí? Según la Constitución Política del Perú, ¿qué son los tributos? Es una contribución obligatoria al Estado, la Ley 816, que deben hacer las personas naturales y jurídicas, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y otros entes colectivos nacionales y extranjeros. ¿Qué son sociedades conyugales? Antes la ley era diferente, ¿no? Te casabas, ¿no? Y venía la ilusión, pues no, todo lo tuyo es mío y todo lo mío es tuyo, ¿no? Y después se peleaban, se separaban y todo un lío legal para repartirse los bienes. Cambió la ley, pues no, ahora existen sociedades conyugales. Ahora cuando te casas, tienes que definir, ¿no?, los bienes de esa familia, de esa pareja. Es decir, ahora todo lo mío es mío y todo lo tuyo es tuyo. Así. O simplemente es una sociedad pues conjunta, ¿no?, donde van a compartir los bienes. Porque cuando se separen, porque sucede mucho, entonces la repartición de los bienes que se han generado durante el matrimonio se reparte pues sin ninguna dificultad, de acuerdo a lo establecido ya. Las sucesiones indivisas son las herencias. Son las herencias. Cuando recibes herencias, también tienes que pagar tributos. No creas que es gratis. También tienes que pagar tributos al Estado, ¿ya? Y así, una serie de instituciones, ¿ya?, como organismos de repente, pues, de ayuda social, etcétera, ¿no? Fíjate que hasta las donaciones que hagan algunas empresas privadas tienen que pagar tributo, algún tipo de donaciones, ¿no? Por eso es que se genera todo un trámite engorroso cuando, por ejemplo, tenemos crisis y vienen donaciones del extranjero. Demoran pues días, meses, años encerrados en los almacenes hasta que pues simplemente los trámites permitan que esas donaciones salgan, ¿no? Por eso es que a veces algunas donaciones terminan malográndose pues en los almacenes, ¿no? Pero en fin, ¿ya? Entonces, esos son los tributos, ¿ya? Aportaciones obligatorias, ¿no?, que el Estado nos impone a través del ejercicio de su poder respaldado por leyes, ¿ya? Tiene unos principios el sistema tributario. El primer principio, el más importante, es la legalidad. Todo tributo se crea, se modifica o se elimina por ley. Por ley. Todo tributo así, y lo puede hacer el Ejecutivo o el Legislativo, ¿sí? Otro principio, la no confiscatoriedad. Es un límite al monto del tributo. No nos pueden cobrar pues lo que les dé la gana, ¿no? No nos pueden cobrar lo que nos dé la gana. Por ejemplo, si yo gano 3.000 soles y me cobran en tributo una tasa que alcanza de repente los 2.500 soles y yo me quedo con 500 nada más. ¿Qué hago con 500? Nada, ¿no? Por eso, la no confiscatoriedad significa pues ponerle un límite al tributo. No pueden gravarse pues por encima de montos que absorben la parte importante de la renta o absorben el capital. En el caso de las empresas, si le cobran altos tributos, ¿cómo siguen operando? Cuando digo no pueden gravarse por encima de montos que absorben una parte importante de la renta, gravarse se escribe con V, ¿no? Y gravarse con V significa imponer un tributo, ¿ya? Otro principio, la capacidad contributiva. Bueno, la capacidad contributiva, ¿no?,
es parte de un principio que se llama la equidad. En la equidad se define pues el beneficio y la capacidad contributiva. ¿Qué significa el beneficio? Los impuestos que los contribuyentes pagan, ¿no?, deben estar relacionados directamente con los beneficios que estos perciben del presupuesto, lo que el Estado luego va a destinar, ¿no? Por eso las empresas pagan sus tributos. Entonces el Estado tiene que poner, por ejemplo, carreteras, tiene que poner infraestructura, ¿no? Las personas de repente pagan pues sus tributos en las municipalidades, entonces tienen que tener calles limpias, ¿no? Parques y jardines bien cuidados, seguridad, etcétera. Ese es el beneficio, ¿no? Y dentro de la equidad también está la capacidad contributiva, ¿no? Los tributos se cobran en proporción a los ingresos del contribuyente. A mayores ingresos, mayor carga tributaria y viceversa. Ese es el principio en el cual el Estado se está apoyando en la actualidad para cobrarle más a quienes más ganan, ¿no? En la capacidad contributiva. Entonces, eso es pues de manera general los tributos y sus principios, ¿ya? ¿Cómo se clasifican los tributos? Te había dicho pues que los tributos, ¿no?, representan un término, una definición general. Los tributos pueden ser impuestos, contribuciones y tasas. ¿En qué se diferencian los tres? En la contraprestación que te da el Estado. Es decir, ¿qué te da el Estado directa o inmediatamente a cambio de tu tributo, es lo que pagas, ¿no? En impuestos, el Estado, como dice su nombre, te lo impone, no te da nada, ni las gracias a veces. No te da nada. Pagas el impuesto a la renta porque por ley lo tienes que pagar. Pagas el impuesto de repente a la alcabala porque por ley lo tienes que pagar. Y el Estado no te da nada. No te da, no te devuelve nada, ningún beneficio. En cambio, en las contribuciones sí hay una contraprestación futura, ¿no? Entonces tú vas a recibir un beneficio en el futuro por ese tipo de tributo que estás pagando. En cambio, en las tasas, la contraprestación es inmediata y directa, ¿no? Pagas de repente por una tasa y de inmediato recibes el beneficio. Por ejemplo, ¿no? Una de las tasas que se paga es por poder tú sacar tu DNI. Pagas pues tu 41 soles, no sé cuánto está ahorita una copia del DNI, ¿ya? Y de inmediato te entregan tu DNI, ¿no? Bueno, en 1 o 2 días, ¿no? ¿Quieres postular a San Marcos? Paga las tasas para postular a San Marcos y tienes pues el beneficio, el derecho inmediato y directo de postular a San Marcos, ¿no? Entonces, eso diferencia pues a los impuestos, las contribuciones y las tasas, ¿ya? La contraprestación directa e inmediata. En los impuestos no hay nada. En las contribuciones vas a recibir un beneficio futuro y en las tasas las recibes inmediata y directamente, ¿sí? A ver, los impuestos se clasifican pues en directos o indirectos, lo vamos a desarrollar, ¿no? Y las tasas pueden ser arbitrios, derechos y licencias, también lo vamos a desarrollar. A ver, primero, los impuestos. Recuerda que aquí no hay contraprestación. Son pagos obligatorios que realizan las personas naturales y o jurídicas residentes en el país, sin contraprestación directa e inmediata a favor del contribuyente por parte del Estado. No te da nada el Estado. No te da nada. Un ejemplo, el impuesto a la renta que vamos a desarrollar en unos momentos, ¿no? Estos impuestos pueden ser directos o indirectos, ¿no? Pueden ser directos o indirectos. ¿Qué significan el impuesto directos? Son impuestos que se graban con V, recuerda, ¿ya? A las propiedades, es decir, al patrimonio, se aplica al patrimonio. Y además se aplica pues a la renta, es decir, las ganancias, los ingresos que puedan tener las personas naturales y o jurídicas, ya sean dependientes o independientes, ¿no? Entonces, pues, recuerda, los impuestos directos se aplican al patrimonio y a la renta. Y la renta son, pues, los ingresos que uno tiene, ¿no? Que puede ser tu salario, que puede ser la ganancia de una empresa, que puede ser, de repente, el dinero obtenido por el alquiler de algún local, ¿no? Esos son los impuestos directos. Y los indirectos son aquellos que no están relacionados con la capacidad adquisitiva. Mira que los directos están relacionados con la capacidad adquisitiva, ¿no? La capacidad adquisitiva es cuánto gana. La capacidad adquisitiva es cuánto tienes, ¿no? La riqueza, por ejemplo. Los indirectos no están relacionados, ¿no? No están relacionados con la capacidad adquisitiva del contribuyente, ¿no?
Es decir, ya sea que tengas o ganes más o menos, todos van a pagar por igual los impuestos indirectos, ¿no? Entonces, aquí el responsable del pago, ¿quién es? Es quien absorbe el impuesto indirecto. En el caso del impuesto general a las ventas, ¿quién absorbe? Las empresas, pues. Cuando le compras de repente Iraoka un televisor, ¿no? Eso cuesta, tiene un valor, pero a ese valor de venta le agregan el IGB. Iraoka está cobrando por el Estado el 18% del IGB. ¿A quién se lo cobra? A ti, cuando vas a comprar un televisor. Iraoka no se queda con ese 18%, ¿ah? Iraoka lo va almacenando, lo va acumulando y luego se lo tiene que devolver al Estado. Se lo tiene que devolver al Estado, ¿ya? Entonces, eso no está relacionado pues con la capacidad contributiva. Así compres una gaseosa, así compres un chicle, así compres un televisor, ¿no? El impuesto general a las ventas los pagan todos, todos, ¿ya? Y recuerda, quien absorbe o el responsable del pago es la empresa o el vendedor. Es la empresa o el vendedor, ¿ya? A ver, vamos a la clasificación pues de los impuestos directos, ¿no? Ahí tenemos pues el impuesto a la renta. El impuesto a la renta se le paga a la SUNAT, ¿ya? Y se graban a las rentas o los ingresos que provienen del capital, que provienen del trabajo o de la aplicación conjunta de ambos factores, cuya fuente es durable y que generan ingresos periódicos, ¿no? Las empresas todos los años tienen que pagar su impuesto a la renta, ¿sí? Los trabajadores dependientes o independientes todos los años, dependiendo de lo que ganan, ¿no? Tienen que pagar también su impuesto a la renta, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, vas a encontrar una clasificación en 5 categorías. En la primera categoría, ¿ya? Es el impuesto a la renta que se grava al sector inmobiliario y específicamente al arrendamiento, subarrendamiento, a las mejoras inmobiliarias que se pueden hacer, a las cesiones provenientes de predios, ¿ya? En general, ¿no? Y también, pues, a las cesiones de bienes muebles también, ¿ya? Entonces, tú de repente tienes un terreno, una casa, departamentos que alquilas, le tienes que pagar pues el 5% del valor del alquiler aquí, al Estado. Ese es el impuesto a la renta de primera categoría, ¿ya? ¿Y qué es el subarrendamiento? ¿Ah? A veces, pues, ¿no? Ocurre. Yo de repente soy dueño pues de un terreno y se lo alquilo a un conocido. Ese conocido de repente encontró una buena oportunidad para alquilárselo a alguien más. Entonces, él es el subarrendatario, ¿no? Él está volviendo a arrendar y él también tiene que pagar. Claro, obviamente por la diferencia después de lo que yo he pagado, pero es el mismo terreno, pues. Es el mismo terreno, ¿ya? Entonces, ese es el impuesto a la renta de primera categoría. El impuesto a la renta de segunda categoría, ¿ah? El impuesto a la renta de segunda categoría es el impuesto que se grava al sector financiero y la venta de inmuebles. Fíjate que en la primera categoría, ¿ya? Están también los inmuebles, pero solamente está ahí el impuesto que se grava al alquiler o arrendamiento. En cambio, cuando tú vendes una casa, un terreno, departamentos, ¿ya? Eso se le aplica pues un impuesto a la renta, pero de segunda categoría cuando lo vendes, ¿ya? Entonces aquí se van a gravar pues las ganancias al capital producto de la enajenación de acciones, bonos, certificados, ahí está pues el sector financiero y otros valores mobiliarios, alquiler de maquinaria, por ejemplo, ¿no? Cuando lo vendes también, cuando vendes un terreno, cuando vendes un departamento, ¿no? ¿Ya? A los intereses por colocación de capital. Los inversionistas también cuando vienen a dejar su capital acá para trabajar, también tienen que pagar simplemente por colocar su capital, ¿no? También. Los dividendos, que es la repartición de las ganancias entre los accionistas, las regalías, los patentes, las rentas vitalicias, la ganancia por la venta de inmuebles. Esa es la segunda categoría entonces, ¿ya? Esa es la segunda categoría. En la tercera categoría, ¿qué tenemos? El impuesto a la renta de tercera categoría es el impuesto que se paga, pues, ¿no? Básicamente a la actividad empresarial en general, derivada, pues, de actividades comerciales, industriales, servicios, negocios en general, ¿no?
Por eso dice ahí, grava las rentas obtenidas por todo tipo de actividades empresariales, comercio, industria, minería, etcétera, ¿no? Que pueden ser pues desarrolladas por personas naturales y o jurídicas, ¿ya? Entonces, cuando haces actividad empresarial, tienes que pagar un impuesto a la renta de tercera categoría. Y este es el volumen más grande dentro del impuesto a la renta que capta el Estado, ¿no? Hay 4 regímenes del impuesto a la renta de tercera categoría, ¿ah? El régimen general, que no solamente pues tiene pautas para los contratos, ¿ya? Y los beneficios que van a recibir los trabajadores, ¿no? Sino también tiene pautas para los impuestos que tengan que pagar pues estas empresas, ¿ya? Está el régimen MIPE, que básicamente lleva los beneficios laborales de los trabajadores al 50%, también pagan menos tributo. Está el régimen especial, otro régimen más flexible pues para empresas que están empezando sobre todo a operar, ¿no? Y el nuevo RUS, que es para negocios pequeños, bodegas, cabinas de internet, peluquería, juguería, ¿no? ¿Ya? Eso todo está dentro pues del impuesto a la renta de tercera categoría. El impuesto a la renta de cuarta categoría, ¿no? Es el que se le aplica al trabajador independiente de cualquier profesión, ciencia, arte u oficio. Tú, si no tienes un contrato formal, eres un trabajador independiente, cuando te pagan, tú tienes que entregar recibo por honorarios, entonces tienes que pagar impuesto a la renta de cuarta categoría. Y depende del monto, pues. Depende del monto, ¿no? ¿Cuánto te cobran impuesto acá a la renta por cuarta categoría? El 8%. ¿Ya? Pero el cálculo normalmente no se hace pues por cada recibo que tú entregas, ¿no? El cálculo se hace por el acumulado de manera anual. Luego tenemos el impuesto a la renta de quinta categoría, y es el impuesto ya a la renta que se grava a quién, al trabajador dependiente, ese que está con contrato, ese que trabaja para una empresa formal, ese que recibe beneficios laborales, ¿no? Y también dependiendo del monto, el Estado también pues le va a quitar alguna parte, ¿no? Dependiendo pues de si gana mucho. Si gana poco no le va a quitar, pues a los que ganan 930 soles, el salario mínimo legal, no les va a quitar el Estado, ¿no? Entonces aquí pues ese es el impuesto a la renta de quinta categoría, ¿no? ¿Qué más tenemos, por ejemplo? Hay otro tipo de impuestos directos, ¿no? Recuerda, los impuestos directos se graban al patrimonio y a la renta. Al patrimonio y a la renta, ¿no? El patrimonio también está grabado, pues es un impuesto directo, ¿no? Por ejemplo, el impuesto predial, que se aplica a toda propiedad, casa, departamento, terreno, infraestructura, en fin, ¿no? Grava el valor de los predios urbanos y rústico, y es de periodicidad anual. Anualmente te lo cobran, ¿no? Anualmente, ¿ya? También está el impuesto vehicular. Si posees un auto, sobre todo si es nuevo, tienes que pagar, pues, ¿no? Ya, el impuesto vehicular, el 1%, pues, del costo del vehículo, ¿no? Y se impone, pues, sobre el valor total. Incluye las mejoras o acabados, ¿no? Que le hayas hecho tú, pues, al vehículo, ¿no? De repente, pues, te traes tú, no sé, un Toyota y acá te consigues el motor de un Ferrari. Le instalas, pues, el motor del Ferrari a tu Toyota. El valor de ese motor, que es caro, obviamente, también va a formar parte, pues, del valor al cual le van a aplicar el impuesto vehicular, ¿ya? También tenemos el impuesto a la alcabala. El impuesto a la alcabala, ¿no? Es lo que te decía yo también, las sucesiones indivisas, las herencias, ¿no? Grava las transferencias de propiedad de bienes inmuebles urbanos o rústicos a título oneroso. A título oneroso o gratuito, pues. Cuando recibes normalmente, pues, la herencia de tu padre, te lo regala, pues, es gratuito. Si no, no sería, pues, una herencia, ¿no? Si no, no sería una herencia, simplemente sería una venta, ¿no? Entonces, cualquiera sea la modalidad de la cesión, tienen que pagar este impuesto que se paga y que se llama, pues, a la alcabala. ¿A quién se le paga? A la municipalidad. El impuesto vehicular, ¿a quién se le paga? Al sistema de administración tributaria, al SAT. El impuesto predial, ¿a quién se le paga? A las municipalidades. Ahí están otras instituciones, pues. ¿Ya? A ver, impuestos indirectos, ¿no? Ahí tienes, pues, los impuestos indirectos. Recuerda que se graban, pues, ya no al patrimonio, no a la renta, y que es igualitario para todos, ¿no? El primero, el impuesto general a las ventas, que es el 18% de la actualidad, graban la venta en el país de bienes muebles.
La prestación o utilización de servicios también. Todo lo que compres en el país, todo lo que compres en el país está ya simplemente sujeto pues al IGB y lo tienes que pagar. No le vas a decir pues a la señora de la tienda, a Ripper, ¿no? ¿Sabes qué? Véndemelo, pero sin IGB, por favor. No, lo tienes que pagar. Ahora uno dirá, pero a veces me han traído a mí boleta de venta y ahí no dice IGB. Bueno, no lo dice, pero está incluido. Porque por esa venta, la empresa que te lo vendió, así te haya entregado pues boleta de venta, él le tiene que dar el 18% al Estado, ¿no? En la factura sí se especifica claramente, ¿ya? Entonces recuerda, el IGB se graba pues a la venta en el país de bienes muebles, etcétera, ¿no? Etcétera, ¿no? Recuerda que la empresa que te vende, el comercio que te vende, absorbe el IGB que nosotros pagamos y luego ellos se los devuelven al Estado, porque no es de ellos, no es de ellos. Otro impuesto indirecto, ¿no? Ahí está pues el impuesto selectivo al consumo. Hay impuestos que también se graban a la producción, no solamente a las ventas. Hay impuestos que se graban también al consumo y ahí está pues, a la producción y al consumo, ahí está el impuesto selectivo al consumo, ¿no? Se aplica a la venta o consumo de algunos productos que el Estado considera que son prescindibles o de lujo. ¿Qué significa prescindible? Que lo puedes dejar de consumir y no va a pasar nada. ¿Cuáles son realmente los imprescindibles? La leche, el arroz, el azúcar, etcétera, ¿no? El agua. Pero son prescindibles aquello que tú puedes dejar y que no va a pasar nada, ¿no? Por ejemplo, las gaseosas, los licores, los juegos de azar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el Estado utiliza este impuesto indirecto, el impuesto selectivo al consumo, como una herramienta también para controlar consumos dañinos. En Inglaterra, por ejemplo, hace mucho tiempo, cuando empezaron a aparecer pues niños con obesidad, niños con diabetes, ¿ya? Al investigar se dieron cuenta que era pues por el exceso de consumo de bebidas azucaradas y gaseosas, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Inglaterra? Incrementó su impuesto selectivo al consumo para las bebidas azucaradas, ¿no? Creo que era el 10%, 8%, lo incrementó al 40%. ¿Qué hizo con ello? Se encareció las bebidas gaseosas y por tanto la gente dejó de consumir. Lo mismo se aplica, por ejemplo, en el Perú al cigarrillo, a los licores, a los juegos de azar, ¿ya? Entonces el Estado lo puede utilizar como una herramienta para, ¿no? Controlar el consumo de algunos productos que son nocivos, dañinos, ¿no? Pero a pesar de eso, muchos de los productos no tienen impuesto selectivo al consumo y tienen compuestos que son nocivos, ¿no? Tienen compuestos que son nocivos, ¿ya? Entonces, esa es la función, pues, del impuesto selectivo al consumo, ¿ya? Y recuerda que estos impuestos indirectos no están relacionados con la capacidad adquisitiva, no están relacionados, ¿ya? Otro impuesto indirecto son los aranceles o el impuesto a las importaciones, ¿no? Que se aplica obviamente al comercio exterior. Grava los productos que ingresan al país en calidad de importaciones, independientemente del IGB, ¿eh? Independientemente del impuesto selectivo al consumo. Entonces, para las personas que consumen de repente whiskies o cigarrillos que se fabrican en el extranjero y que tenemos que importarlo, esas personas tienen que pagar por ese producto no solamente su valor, además tienen que pagar impuesto general a las ventas, además tienen que pagar impuesto selectivo al consumo, además tienen que pagar el impuesto a las importaciones. Claro, no te dicen todo eso, pero en el precio ya está, pues. En el precio ya te están cobrando todo ello, ¿ya? Entonces es el impuesto a los bienes que se compran en el extranjero y que ingresan al país, ¿ya? Ahora, este impuesto se ve afectado mucho, mucho por las relaciones comerciales que tenemos con otros países. Recuerda, acuerdos de comercio exterior, tratados de libre comercio en general, ¿no? Por ello es que cada vez menos partidas nacionales, es decir, un grupo de productos que entran del extranjero, ¿ya? Cada vez menos partidas nacionales cuentan con aranceles, dado que se consideran pues como un freno al libre comercio internacional, ¿no? Claro, pues si tú sigues imponiendo aranceles altos, ¿qué van a decir en el exterior? Estás frenando el comercio internacional. Tienes que bajar tus aranceles. Incluso piden que sean aranceles cero, ¿no? Bueno, eso se logra cuando se acuerda, pues, ¿no? Algún convenio, pues, de comercialización entre uno o más países. Los tratados de libre comercio, por ejemplo. Porque eso ¿qué va a generar? Al final va a generar beneficios, pues, para todos, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, Estados Unidos nos quita el arancel a la papa, ingresaría, pues, un montón de papa más barata a Estados Unidos.
De igual manera, si Estados Unidos le quita los aranceles, perdón, Perú le quita los aranceles a las computadoras, ingresarían computadoras también más baratas al Perú, ¿no? Pero en fin, estos aranceles pues depende también de la política exterior que tenga pues el Estado, ¿ya? Estos son los impuestos indirectos entonces. Otro tipo de tributos, ¿no? Ahí están pues las contribuciones. Recuerda que en los impuestos no hay contraprestación por parte del Estado. En cambio, en las contribuciones sí hay, pero en el futuro, ¿no? Entonces, es un tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de la realización de obras públicas o de actividades que desarrolle el Estado y genera beneficios futuros al contribuyente. Beneficio futuro. Se basa en el principio, pues, del beneficio que hemos revisado, ¿no? Si una persona natural o jurídica, por ejemplo, se beneficia en forma privada con una actividad del Estado, el Estado le puede cobrar cierta cantidad de dinero por cierto tiempo, ¿no? De repente, pues, tú vives en una zona rural, cerca de repente, donde el Estado piensa construir carretera, ¿no? Un proyecto, ¿no? Entonces, el Estado, ¿qué es lo que hace? No, sí, va a construir la carretera, pero de repente se da cuenta pues que también hay personas viviendo por ahí. Entonces el Estado, por haber puesto la carretera, le puede cobrar tributos que se llaman contribuciones a estas personas, ¿no? ¿Por qué? Porque esas familias de repente van a tener pues el privilegio de repente de poner un negocio en la carretera, ¿no? Grifos, restaurantes, etcétera, ¿no? Entonces el Estado les puede aplicar. Y no solamente ocurre pues por obras públicas, ¿no? En la zona rural, también acá en la zona urbana, ¿no? También en la zona urbana. Por ejemplo, tú te darás cuenta, ¿no? Cuando hay una obra pública de envergadura, ¿no? Ya, cerca de tu casa, los terrenos, las propiedades cerca de tu casa se empiezan a valorizar cada vez más, ¿no? Si tienes universidades, tienes hospitales, tienes de repente puentes, bypass, etcétera, todo se empieza a valorizar más. Y como el Estado sabe que eso te va a generar beneficios, te puede aplicar este tributo llamado contribuciones, ¿ya? Bien, esas son pues las famosas contribuciones de mejora, ¿no? Pero también están las famosas exacciones parafiscales, ¿no? Por ejemplo, lo que se paga de salud, lo que se paga pues a la Oficina de Normalización Previsional, que maneja pues el Sistema Nacional de Pensiones, lo que se paga pues a Senati, lo que se paga a Cencico, a Conafobicer, ¿no? Del cual ya habíamos comentado. Esas también son otras formas de contribuciones, ¿no? El salud, por ejemplo, desde el primer mes que pagas no significa que te puedas atender. Recién después de 3 meses te puedes atender en el salón, ¿ya? Y de ahí cuando lo necesites. Tú no vas por gusto de salud, pues, ¿no? Tú vas cuando necesites, puedes restaurar tu salud, ¿no? Esas son las contribuciones entonces, ¿ya? También tenemos las tasas, otra forma de tributos. Las tasas, recuerda, impuestos, no hay contraprestación. Contribuciones, hay una contraprestación futura. Y en las tasas sí hay una contraprestación directa e inmediata, ¿no? Entonces, las tasas, pues, es un tributo, ¿ya? Las tasas es un tributo cuya obligación tiene como hecho generar la prestación efectiva del Estado de un servicio público individualizado en el contribuyente, ¿no? Entonces recibes pues la contraprestación inmediata, ¿no? Y pueden ser arbitrios, derechos o licencias. Los arbitrios, por ejemplo, son los que se pagan pues por la prestación o mantenimiento de un servicio público, ¿no? Por ejemplo, limpieza pública. Limpieza pública. Hay muchas personas que creen que la limpieza pues la asume la municipalidad, el gobierno local. No, nosotros la asumimos, nosotros la pagamos. Lo mismo el mantenimiento de áreas verdes. Y los arbitrios, así como el serenazgo también, limpieza pública, mantenimiento de parques y jardines y serenazgo, son obligatorios. Esos arbitrios, los arbitrios son obligatorios. Y los tienes que pagar incluso si no te ves beneficiado, ¿no?, de estos arbitrios. Por ejemplo, donde yo vivo, ¿no?, la municipalidad no ha instalado ninguna área verde. Por lo tanto, su mantenimiento es cero. Lo más cercano a verde que tenemos es una cancha sintética. Pero igualito tenemos que pagar mantenimiento de parques y jardines. Igualito, ¿ya? Lo mismo serenazgo por la seguridad, ¿no? Si tú no lo llamas a serenazgo, ellos no están por acá, ¿no? Pero bueno, tenemos que pagarlo obligatoriamente, ¿no? Otra forma de tasa son los derechos, ¿no? Los derechos, pues, son tasas que se pagan por la prestación de un servicio administrativo público o el uso o aprovechamiento de bienes públicos, ¿no?
Entonces, aquí, por ejemplo, está la contraprestación directa, que no es obligatoria en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, cuando sacas tu DNI. Cuando sacas tu DNI. Por ejemplo, mi DNI venció en octubre, pero el Estado sacó un decreto supremo para que ese DNI tenga vigencia hasta fin de año. Entonces, ahorita yo no me preocupo de sacar mi DNI nuevo, pues, ¿no? No me preocupo, ¿ya? Hasta fin de año. Si tú quieres de repente venderle, ¿no?, bienes o servicios de repente al Estado, tienes que sacar también tu Registro Nacional de Proveedores. Tienes que pagar por ello un derecho y por tanto recibes el beneficio de venderle al Estado, ¿no? Lo mismo cuando tú postulas a la Universidad de San Marcos, ¿no? A la Universidad de Ingeniería, a la Universidad del Callao, a la Cantuta, universidades nacionales. Tienes que pagar un derecho de admisión. Otra forma de tasa son las licencias, que se pagan pues por la autorización para realizar actividades de provecho particular, ¿no? Licencia de funcionamiento, por ejemplo, los negocios, lo cobran las municipalidades. Por espectáculos, circos, conciertos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, cuando tú quieres hacer una pollada, ¿ya? Pero en la calle, en la puerta de tu casa, y vas a cerrar la pista, tienes que pagar una licencia. Yo he visto familias que cierran las calles para hacer una fiesta ahí, ¿no? Cierran las calles. Y algunos ni siquiera tienen conocimiento que tienen que pagar una licencia. Bueno, vas a tener mala suerte si llega la municipalidad por ahí, porque si no pagas, obviamente te van a cerrar la fiesta, ¿ya? Los circos, por ejemplo, los conciertos, pagan, pues, todo tipo de espectáculos en la vía pública pagan esa tasa llamada licencia, ¿ya? Pagan esa tasa. A ver, algunos indicadores tributarios. Indicadores, recuerda que son medidas para ver cómo se está manejando, pues, algún aspecto de la economía. La presión tributaria es un indicador económico, ¿no?, que relaciona, pues, los ingresos, es decir, lo que capta el Estado, ¿no?, los ingresos tributarios, con el Producto Bruto Interno, ¿no? Entonces, miden todo lo recaudado y lo dividen entre el Producto Bruto Interno del país. Esa división por 100 sale un porcentaje. Ese porcentaje es el que va a determinar, pues, cuál es nuestra presión tributaria. Fíjate, por la pandemia del 2019 al 2020 hemos bajado de 14,4 a 13,2. Pero aún así, con 14,4 la presión tributaria es bajísima en el país. Países muy desarrollados, ¿no?, que son prácticamente la tercera parte de la población peruana, están en una presión tributaria del 45%. Por ejemplo, Singapur. Canadá, 40%, ¿no? Hay conciencia tributaria. Obviamente también depende, pues, del manejo del Estado, ¿no? ¿Cómo quiere que la gente pague tributos si tú ves porque los congresistas malgastan el dinero? Los congresistas, que son los que deberían trabajar porque para ellos los han elegido, contratan 3, 4, pues, asesores. Llega Navidad, la canasta del trabajador común y corriente no pasa de 30 soles, pero los congresistas tienen canasta de 3.000 soles. Entonces, así no se crea, pues, conciencia ya tributaria. Pues mucho depende del Estado, ¿ya? Pero también, obviamente, de la generación, pues, de empleo formal, de la generación de puestos de trabajo y también de la generación de negocios formales. Es decir, el Estado tiene que enfocarse también en esa economía informal, ¿no? Que si pasa la formalidad, pues también tributaría más, ¿ya? ¿Qué más tenemos acá? La exoneración tributaria, ¿no? A través de una ley se excluye o se dispensa de la obligación tributaria, ¿no? ¿Sí? Y a veces también, pues, los políticos ahí nos sacan canas de ver, nos hacen renegar, ¿no? En el gobierno, pues, de Kuczynski, creo, el grupo de Fuerza Popular sacó una ley para beneficiar a los casinos, a los juegos de azar. No van a pagar tributos. Y no pagaron. Y luego nos enteramos que Sachi, la hermana de Keiko Fujimori, mágicamente, en un juego de azar, se ganó una casa. Se ganó una casa. Entonces, pues, hay que tener bastante cuidado, pues, con esas exoneraciones. Y así, también el grupo de Fujimori exoneró, pues, a las líneas aéreas, ¿no? Así han querido exonerar también a las mineras. Telefónica, ¿no? El Tribunal Constitucional le terminó también exonerando el pago de tributos. ¿Por qué crees que no quieren pagar tributos a tiempo? Porque saben que cuando dejan pasar mucho tiempo pueden prescribir. Puede prescribir. Hay que tener bastante cuidado con las exoneraciones, ¿ya? A ver, la evasión tributaria, evadir, ¿no? Dejar de pagar, consiste en evitar el pago de todo o parte de los tributos. Y hay empresarios y hay personas muy vivas que no quieren pagar.
Lo que pasa es que acá la ley todavía es muy blanda. Si tú haces esto en Estados Unidos, te vas preso. No importa si vivas en Miraflores, en La Molina o en el Agustino, te vas preso, ¿no? Entonces acá, ¿cómo evaden tributos? No declarando el verdadero monto, ¿no? Tú has ido a esos negocios a veces que gastas 40, 80, 100 soles y se hacen los locos y no te entregan comprobantes de pago, ni boleta ni factura. ¿Ah? Se hacen los locos. ¿Por qué? Porque cada boleta que no te pagan, ¿no? ¿Qué va a pasar? Ellos se van a quedar con ese IGB. Ellos se van a quedar con el IGB que le deben devolver al Estado. Eso es no declarando el verdadero monto, pues, ¿no? No pagando las obligaciones, ¿no? Es decir, siguen operando y luego se declaran, pues, de repente en insolvencia y no pagan tributos. Y luego se acogen a leyes y no pagan tributos. O incrementando las deducciones. Fíjate, las empresas te cobran el IGB a ti, que le deben dar al Estado. Las empresas cuando compran bienes o servicios que van a utilizar en sus negocios, ellos pagan el IGB. Entonces hay un IGB en la venta y hay un IGB en la compra. La deducción no es otra cosa que la resta del IGB de la venta y el IGB de la compra. Mira esa operación tan sencilla, esa diferencia. ¿Cómo la puedes hacer chiquita? ¿Ah? Reduciendo el IGB de las ventas y aumentando el IGB de las compras. Fíjate que hacen algunos vivos, ¿no? Compran facturas como si hubieran comprado de repente el producto. Pagan el IGB nada más y con eso aumentan pues sus IGB de compra. Y por lo tanto la cantidad que le tienen que devolver al Estado se reduce. Eso también es evasión tributaria. ¿Ya? La elusión también es evasión, pero de manera legal. Los vacíos legales, ¿no? Las ambigüedades. Acto por el cual un contribuyente realiza operaciones para reducir el pago de impuestos, basándose en determinadas ambigüedades presentes en las leyes, ¿no? Por ejemplo, una microempresa crece, y cuando se da cuenta que está llegando ya al umbral para pagar más tributos, ¿qué hacen? Se divide en dos. Entonces, las dos empresas ahora que son diferentes empiezan a pagar menos tributos porque ya no van a pasar el umbral, pues. Y eso es legal. Hace poco salió la noticia, pues, de los Pandora Papers. ¿Cuántas empresas, cuántas personas millonarias tienen su dinero, su riqueza, ¿dónde? En paraísos fiscales. ¿Por qué? Porque allá no pagan tributos, pues. Eso es legal todavía en el Perú. Todavía es legal en el Perú, ¿ya? Eso es elusión tributaria, ¿sí? A ver, finalmente, chicos, vamos a hablar, pues, de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. Recuerda que ahora también se encarga de la aduana, ¿no? También se encarga de la aduana, ¿no? Es una institución pública centralizada que depende del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Tiene como funciones administrar, recaudar y fiscalizar los impuestos, controlar y fiscalizar el tráfico de mercancías, prevenir, perseguir y denunciar el contrabando, ¿no? Desarrollar programas de información, divulgación, ¿ya? Que permitan, pues, generar conciencia tributaria. Ejerce actos y medidas de coerción para poder cobrar los tributos. Sancionan a quienes contravengan las disposiciones legales. Inspeccionan, fiscalizan, controlan las agencias de aduanas, despachadores oficiales, etcétera, ¿no? Entonces, es muy amplia la función de la SUNAT, ¿ya? Algunas de ellas, ¿sí? Finalmente, chicos, el presupuesto general de la República, así como había un presupuesto familiar, el Estado también planifica sus gastos y los ingresos que va a tener. Los ingresos, pues, son los ingresos fiscales, ¿no? Y esos ingresos, como te había mencionado ya, la mayor parte son corrientes y provienen de los tributos. Pero hay ingresos también de capital. El Estado, cuando vende sus bienes, ahí vienen los ingresos de capital. Le entra dinero al Estado. Hay transferencias como donaciones. Al Estado también le donan dinero. Hay financiamiento, el Estado también se endeuda, por lo tanto entra dinero. Todo ello son, pues, los ingresos fiscales. Y los egresos es lo que se va a gastar. Y también hay ingresos corrientes, por ejemplo, el pago de salarios, ¿no? La compra de bienes y servicios para la funcionalidad del Estado, las transferencias que puede hacer el Estado también. También hay ingresos de capital. Cuando el Estado compra, ¿no? Bienes, inmuebles, por ejemplo. Cuando el Estado, pues, hace obras públicas, ¿ya? Esos son ingresos fiscales. Y también está el servicio de la deuda, es un ingreso fiscal importante que por ley no lo podemos saltar. Ahí tenemos que pagar la amortización de la deuda y los intereses. Todos los años se tienen que poner obligatoriamente en el presupuesto general de la República, ¿ya? Y finalmente hay una reserva de contingencia, ¿no? ¿Qué significa ello? Que tenemos que tener, pues, ahí un dinerito, ¿no? Separado para estos gastos imprevistos, ¿no? Por ejemplo, cuando va a haber fenómeno del niño, cuando de repente, pues, viene la pandemia que nos agarró también, pues, desprevenidos, o por ahí algo que pueda ocurrir. Siempre tiene que haber, pues, una contingencia, ¿ya?
Bien, chicos, entonces nos estamos quedando y será pues hasta la próxima semana, ¿ya? Muchas gracias por su tiempo, nos vemos, cuídense.